La tecnología no cree en los milagros. Mucho se habla del rápido e impresionante desarrollo de Corea del Sur como un fenómeno milagroso, el milagro del río Han. Lo cierto es que hoy Corea del Sur es un líder global en tecnología y referente en áreas como la electrónica, las telecomunicaciones y más recientemente las inteligencias artificiales. Pero atribuir este desarrollo tecnológico simplemente a un milagro sería no reconocer las decisiones y condiciones que le permitieron de manera real y no mágica a Corea del Sur desarrollar la gran industria tecnológica de la que hoy es famosa. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida. Hoy vamos a conversar sobre la tecnología y los avances tecnológicos en Corea del Sur, partiendo de un enfoque bastante particular, y es que vamos a intentar responder a la pregunta ¿cómo rayos hicieron eso? La idea es que este video sirva como introducción a toda una nueva categoría que vamos a estar conversando sobre la tecnología en Corea del Sur, porque es que no podemos entender la historia moderna de Corea sin entender el desarrollo tecnológico que ha sufrido y que ha permitido además para el resto del mundo. Y tampoco podemos entender estos grandes desarrollos sin ponernos primero en contexto. Tras la guerra de Corea, el país quedó totalmente en ruinas, así que la necesidad de reconstruir Corea desde sus cenizas fue el motor que impulsó una serie de políticas que desde el gobierno buscaban el rápido desarrollo económico del país. A nivel económico, esto trae mucho debate porque hay quienes ignoran o intentan ignorar el hecho de que las decisiones gubernamentales tuvieron mucho que ver en que el país se desarrollara de la forma en que se desarrolló y atribuyen prácticamente todo el crédito a la inversión y a la industria privada. Pero como eso es economía y este video es de tecnología, vamos a dejar ese debate de lado. Lo importante es saber que desde 1960 se adoptaron planes quinquenales que apuntaban en al menos 3 direcciones. Desarrollar la infraestructura necesaria para poder promover el desarrollo tecnológico, porque no puedes garantizar un desarrollo sin algo tan crítico como el transporte o la energía. Por otra parte, incentivar las exportaciones con decisiones que al mismo tiempo protegían a los productores locales de las importaciones, y al mismo tiempo se lograba un tercer elemento, la creación y protección de los chaebol. Los chaebol son grandes conglomerados industriales que se desarrollaron y crecieron gracias a políticas gubernamentales. Son gigantes que hoy conocemos con nombres como Samsung, LG o Hyundai. Los chaebol son pero tan importantes para entender Corea que vamos a dedicarles un video exclusivo a ellos. No se puede entender el rápido desarrollo de la tecnología en Corea sin prestar atención a su particular sistema de estudio, un sistema que desde temprana edad enfatiza el estudio de las disciplinas STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto combinado con una educación altamente competitiva, la creación de unos institutos altamente especializados y la estrecha colaboración entre la universidad y una creciente industria productiva en el país permiten un caldo de cultivo que es prácticamente incopiable, irreproducible en cualquier otro lugar del planeta. Si quieres saber más sobre el sistema educativo en Corea del Sur, te dejo un video sobre este tema en el canal. Ve a verlo. Se dice que el motor del desarrollo tecnológico es la guerra. Estados Unidos, China, Israel, Rusia, en la antigüedad todo el continente europeo, los grandes avances tecnológicos y desarrollos de sus sociedades se suelen atribuir mucho a que estos países suelen estar involucrados en guerras. No es casualidad que Corea del Sur, que es un país que está en guerra abierta desde hace más de medio siglo con Corea del Norte, esté constantemente innovando en el sector tecnológico. Además, Corea del Sur es un gigante que está entre dos colosos, Japón y China. Por lo tanto, ellos no pueden simplemente acostarse a dormir y despreocuparse. No, siempre tienen que estar en constante movimiento, porque recordemos que ya Corea del Sur ha intentado ser invadida y en algunos casos se han logrado las invasiones, tanto de Japón como de China. Y si a esto le añadimos las buenas relaciones que actualmente tienen con Estados Unidos
y algunos tratados de libre comercio que han hecho con otras potencias extranjeras, pues ya el terreno está bastante abonado para entender el gran desarrollo económico del país, pero aún nos falta un elemento clave. A estas alturas no es un secreto que el confucianismo y el trabajo colectivo, que enfatiza, entre otras cosas, la importancia en la educación y la disciplina, son características particulares de Corea y otros países de la región y que han permitido el rápido desarrollo de los mismos. Y es que a diferencia de este lado del mundo, donde ciertos temas suelen abordarse desde una perspectiva individualista, el tener a todo un país remando en una misma dirección te convierte en una potencia imparable. Y prueba de ello es que a nosotros nos resulta tan sorprendente que lo terminamos llamando milagro. Un milagro es un evento inexplicable al cual le atribuimos características mágicas para no quedarnos sin una respuesta. Sin embargo, si tomamos en cuenta todos los elementos que te he mencionado en este video y muchos que no te he mencionado, como las transferencias tecnológicas, las grandes sumas de dinero que se le han otorgado a este país para que se desarrolle y se reconstruya cuando fue destruido por la guerra, y aún otros factores que no hemos estado mencionando, si los logramos unir todos, podemos comprender que las razones por las que Corea del Sur se logró desarrollar tecnológicamente de la manera en la que se desarrolló están bastante bien definidas. Hoy, Corea del Sur es otro mundo comparado con países por lo menos de habla hispana. Al momento de grabar este video, tecnologías como el 5G, la inteligencia artificial, las energías renovables o los semiconductores acaparan los titulares prácticamente de manera diaria cuando se trata de hablar de tecnología, ya que no adivinas qué país es pionero en cada uno de estos sectores. Corea del Sur. Y lo mejor es que esto que te he contado es apenas el inicio.